Ahora, muy buenos días, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que nos acompañan a través del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del Norte de Orlando. Este es el ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, mujeres escogiendo la buena parte, sentadas a los pies de Jesús. Es un ministerio de nuestra iglesia, nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago y le damos la bienvenida a este ministerio donde estamos principalmente estamos estudiando la Biblia. Somos un ministerio que tenemos un estudio bíblico donde hemos estudiado diferentes temas. En esta ocasión, pues, seguimos con el estudio Fundamentos de la Fe, y hemos discutido hasta ahora 9 lecciones. Son 9 lecciones de 13 del libro Fundamentos de la Fe. Si usted es la primera vez que se acerca a nosotros, pues le damos la bienvenida. Principalmente es un ministerio de mujeres, pero también están invitados los hombres, sobre todo ahora que estamos virtual, así que están todos invitados. Si usted quiere de alguna manera conseguir este material, este estudio bíblico, por favor, pues comuníquese con nosotros al email msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com. También nos puede conseguir a través de llamando a nuestra iglesia y le pueden dar la información directa para comunicarse conmigo a través de mi email o mi número de teléfono y vamos a estar pendientes a ayudarlo a contestar cualquier pregunta que usted tenga, porque siempre hay tiempo para unirse a nosotras, aun cuando usted piense que estamos por ya la lección número 9, pues no se preocupe que se puede unir en cualquier momento y se puede poner rapidito al día. Este estudio bíblico tiene unas predicaciones que pueden ser escuchadas tanto en inglés como en español y también puede ser leídas. Esas predicaciones son gratis, están disponibles en el website de quien hizo este estudio, así que de esa manera pues también es algo complementario al estudio per se. Pues como les dije anteriormente, ya terminamos con la lección número 8, hoy comenzamos con la lección número 9 y el tema que nos toca en esta mañana, empezando desde hoy, es el tema de la iglesia, la comunión y la adoración, quiero recalcar que esto de la comunión no está hablando de la Santa Cena, ¿ok? Aquí es comunión hablando como en inglés sería fellowship, o en griego es koinonía, a lo mejor eso es una palabra que es en griego, el original, pero se utiliza, lo conocemos en la Biblia, en la iglesia, hablamos de eso, de la koinonía entre los creyentes, y a eso se refiere la palabra comunión, ¿ok? Así que no tome la palabra comunión como el la actividad de participar de la Santa Cena, sino de la comunión, de tener comunión unos con otros, con fraternización es otro, compartir, y en inglés fellowship y en griego koinonia, ¿ok? La comunión y la adoración. Y como ya les dije, pues estamos en la lección número 9 del estudio Fundamentos de la Fe. Vamos entonces, les invito para empezar a estudiar este tema que es bien pertinente y ahora que estamos, por lo menos, ¿verdad? Particularmente nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo del Norte de Orlando, pues hemos estado separados a consecuencia de la pandemia desde el año pasado, ¿verdad? Creo que fue el 15 de marzo, fue el último día que nos reunimos como iglesia, un domingo, el 15 de marzo, así que estamos cerca de un año de eso, pero gracias al Señor, pues este domingo 7 de marzo, vamos a reunirnos por primera vez. Y si usted, lo más seguro ya lo ha escuchado en otros servicios, pero si a usted le interesa participar de este gran evento que para nosotros es reabrir las puertas de la iglesia para poder vernos en presencia físicamente, vernos unos a otros, hay una manera de hacerlo, tiene que ser con reservación, porque hay un máximo de personas que van a poder estar dentro del templo para cumplir con las reglas de distanciamiento social, y hay unas reglas a seguir, así que le invito a que usted pueda ver, si no lo ha visto, que vea el video que tenemos en la página de la iglesia y también en Facebook, de orientación para cómo va a ser este proceso, pero les recordamos que tiene que ser con reservación y en la página de la iglesia pueden encontrar el enlace
Para hacer esa reservación también puede llamar a nuestra iglesia. Si usted no tiene acceso a computadora o a internet, puede llamar a nuestra iglesia y también se le orienta y se le explica cómo hacer la cosa. Pero es importante que si usted se va a aparecer allí el domingo, hay servicio a las 9 y otro de 9 a 10 y otro servicio de 11 a 12. Pero si usted tiene la intención de ir, pues por favor tiene que ser con reservación, ¿ok? Tiene que ser con una reservación, así que accese a nuestra página de YouTube o Facebook, la página de la iglesia, y ahí recibe la orientación para hacer esto de manera pues apropiada y que protegernos, hacerlo de una manera segura, pero a la vez pues poder vernos y poder celebrar y adorar a nuestro Dios en comunidad. La primera sección que vamos a ver en esta lección es hablando sobre la diferencia entre lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Vamos primero a ver la diferencia, pero la sección se llama la iglesia universal, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia universal, cuando hablamos de la iglesia universal, y la iglesia local? La iglesia universal es lo que reúne, ¿verdad? Lo que agrupa a todo creyente y se llama el cuerpo de Cristo. Cuando se dice a todo creyente, estamos, ¿verdad? Hablando de a todo creyente en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos de Dios, los cristianos, lo que llamamos los cristianos, ¿verdad? Porque seguimos la doctrina bíblica donde Jesús es el Hijo de Dios y quien vino a pagar el precio por nuestro pecado, así que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, pero es más que simplemente que creemos en Cristo, todos los que creen en Cristo, es de creyente, pero eso de creyente es más que simplemente creer, ¿verdad? Es el paso, la decisión de que yo creo en su sacrificio, en quién es Él, en lo que Él hizo, pero es también una cuestión de que entonces yo me someto, yo me rindo a su señorío, yo reconozco que Él es el Señor, que Él dio su vida por mí, entonces yo le doy mi vida a Él y me rindo, me someto a su autoridad, a su soberanía, a su reinado en mi vida, a su voluntad. Ok, entonces hablamos de la Iglesia Universal, es que todos los que creemos eso, los que pensamos así, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús como nuestro Salvador, somos esa parte de esa Iglesia Universal, somos parte del cuerpo de Cristo. Por otro lado, la iglesia local es un grupo más pequeño de creyentes que se unen para adorar, tener comunión y una vez más, esta palabra comunión es confraternizar, compartir, tener coinonía unos con otros, para recibir enseñanza de la Biblia, para servir y para evangelizar en un área local, en un área en específico, ¿verdad? Como nuestra iglesia, Cristiana Hispana Discípulos de Cristo en Norte de Holanda, nos reunimos en Castleberry, Florida, y somos ahí una iglesia local, pero todas las iglesias locales somos parte de una iglesia universal, así que somos hermanos de creyentes que viven en Etiopía, que viven en Japón, que viven en Argentina, ¿verdad? Que viven en Australia, que viven aún en los lugares más remotos en Indonesia. Vemos por allá en los sitios más lejos que usted pueda pensar. Si hay creyentes allí, pues todos somos parte de la Iglesia Universal. La iglesia no debe concentrarse en la administración, sino en el ministerio. Fíjense que esto siempre me acuerda, cuando leí esto, me acuerda a nuestro hermano Juan Reyes, que él ha sido un líder en nuestra iglesia por muchos años y siempre ha trabajado en distintas áreas, pero su mayor servicio ha sido en el área de finanzas de la iglesia. Y él siempre, yo llegué a la iglesia en el 2003, creo que empecé a trabajar en el 2005 en finanzas y él era o el tesorero o el presidente de finanzas y yo recuerdo desde así de lejos, de viejo, él siempre diciendo que la iglesia tiene que tener la administración, por supuesto, y eso es bien importante en la iglesia, pero la función y misión principal de la iglesia no es la administración, sino en los ministerios. Entonces, por eso es que se entiende que en cuestión de presupuesto, ¿verdad? De cómo la iglesia utiliza los fondos, las ofrendas, los fondos que tiene disponibles, no debe ser, los expertos en estas áreas pues entienden, lo hablan en por ciento, ¿verdad? Pero lo que dicen es que pues no deben pasar de tanto por ciento en administración, sino que el enfoque debe ser en los ministerios, en trabajar en los distintos ministerios de diaconía, de evangelismo, de educación cristiana, ¿verdad? Para lo que la iglesia funciona. Si la mayoría del dinero se va en administración, uno dice, bueno, pues está todo en administración, pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿De qué manera la iglesia está sirviendo a otros y unos a otros? Así que eso, la manera en que nosotros demostramos
que para la iglesia es más importante los ministerios que la administración. Parte de esa evidencia o de cómo demostramos eso es cómo utilizamos el dinero, ¿verdad? El presupuesto de la iglesia. Así que les puedo decir que por lo menos nuestra iglesia local siempre se ha preocupado por eso, que no, que tiene que haber fondos. En la iglesia donde, ¿ves? Donde tú pones tu dinero, ahí es que está la boca, ¿verdad? Ahí es que está el corazón, donde se pone el dinero, ahí es que está el corazón. Porque se trata de servir, ¿verdad? Se trata de servir y este es el punto. Por otro lado, vamos entonces a hablar de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué no es? ¿Qué no es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo. Y no es que no estemos organizados, cuando dice que no es organización, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? No es simplemente que somos una empresa, una compañía, una organización, que si lo tienen como corporaciones o como sociedad, que si es con fines de lucro o sin fines de lucro. La importancia es que es un organismo en el sentido de que tiene vida, de que no se debe ver meramente la iglesia como que ahí hay un grupo de personas y tienen un pastor, tienen una junta de oficiales o de directores, donde entonces hay un presidente, vicepresidente y todas las posiciones, sino que se debe ver como un organismo, como un cuerpo que tiene vida, que se mueve, que actúa, que tiene una razón de ser, que tiene unos fines, pero que se mueve como que está vivo. No lo debemos ver tampoco como un simple edificio, sino que es una comunidad que incluye a todos los creyentes. Se trata de la gente, y eso es lo que vamos a ver más adelante. No es un mero programa de actividades, es un cuerpo que tiene crecimiento individual. Es un cuerpo que, como cuando hacemos una analogía o la metáfora, que lo vamos a ver más adelante de lo que es la iglesia como cuerpo, es un cuerpo donde cuando usted piensa en su cuerpo y en mi cuerpo, el cuerpo es un grupo de células y lo podemos ir rompiendo, ¿verdad? ¿Cómo era? Células y tejidos y órganos, ¿verdad? Creo que era así. Ay, Dios mío, eso es biología de 10º grado. No sé cómo, creo que era así. La que sepa de ciencias me ayuda. Digo, y la célula, claro, se puede romper en mucho más chiquito que eso, hasta el átomo, creo que era lo más importante, pero bueno, el punto es que células que se unen y forman tejidos y forman órganos, y órganos forman un cuerpo, ¿verdad? Pero eso, lo importante del cuerpo es que usted está constantemente, tiene vida, y ese cuerpo, esas células se regeneran, ¿verdad? Van creciendo, vamos envejeciendo desde que nacemos, empieza el proceso de envejecimiento, o quizás lo podemos ver de desarrollo, de crecimiento, vamos a verlo así, vamos a verlo así. ¿Verdad? Porque también la Biblia habla de que por fuera, ¿verdad? Este cuerpo se va deshaciendo, pero por dentro nos vamos renovando, ¿verdad? Poco a poco. Así que no es una cuestión de estar joven, niño, joven, adulto, viejito y nos morimos. En el sentido de que vamos desarrollando, ¿verdad? Y que vamos creciendo, vamos creciendo. Ya les dije lo que no es. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Se trata de las personas, se trata de la gente, se trata de la gente. Fíjese que Jesús, cuando leemos en los evangelios la obra de Jesús y el ministerio de Jesús, él bregaba con la gente. Él no estaba tan pendiente a cómo estaba la iglesia organizada y cómo está la iglesia y cuánta gente tiene y cómo está organizada, cómo es la junta de directores y qué es lo que hacen y qué denominación son, ¿verdad? Y también lo vemos así cuando leemos Hechos, el libro de Hechos y el ejemplo que vemos de la iglesia primitiva, la iglesia en sus comienzos, como organización, como organismo. Se trataba de gente. Sí vamos a ver una organización y la vamos a discutir más adelante, ya mismo, pero se trataba de la gente, de eso se trata, de la gente. Jesús ministró a la gente. Jesús no estaba tan pendiente de cómo era que estaba la cosa como cuerpo, sino de la gente. Se trata de personas que están vivas, que aman, que aman. Cuando dice amantes es que aman, aprenden y trabajan, dirigen y siguen. Fíjense que están, ¿verdad? El que dirige, pero también seguimos. Y los que dirigen también siguen a otros. Es como que siempre alguien tiene un jefe. Al final, si usted sigue para arriba, va a llegar a un jefe. Todo el mundo tiene su jefe. Y viven, dirigen y siguen juntos para la gloria de Cristo. Y ese también es el final. Para la gloria de Cristo, no para la gloria del líder principal, de la cabeza, de unos pocos, de la junta, ni tampoco para la gloria del pastor, ni para ningún ministerio en particular, para la gloria de Cristo.
Siguiendo con la iglesia entonces universal, la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Esta es la primera analogía. Si usted escuchó la predicación o la leyó, vio cómo se utilizan la Biblia, el Antiguo Testamento utiliza varias analogías para discutir cómo es el cuerpo de Cristo, cómo es la iglesia, lo que es la iglesia. Y me encantó eso de verlo como en las distintas, como lo ve el Antiguo Testamento y también como se ve en el Nuevo Testamento. A lo mejor más adelante, depende cómo sigamos el tiempo, si nos da tiempo, pues vamos a ir sobre eso de la predicación, porque me pareció muy bien ver esas analogías como él las trabajó en la predicación, pero vamos a ver aquí la más, entendemos que es la más importante, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. La iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a discutir las preguntas que están en la sección 1. Estamos en su libro, la página, no sé cuál es la página, pero es la lección 9 y la sección 1. Lección 9, sección 1. ¿Ok? Teníamos que leer 2 pasajes bíblicos. ¿Cuál es la posición de Cristo en la iglesia? La cabeza. Muy bien, Él es la cabeza de ese cuerpo. Si vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, Jesucristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Cómo se describe a la iglesia? Como el Como cuerpo. el cuerpo de Como Cristo. como el cuerpo, muy bien. Así que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Así que a mí me gusta como en la predicación, él hace bromas con eso de que pues un brazo no puede irse por su lado o poner el brazo acá abajo o poner el pie por acá arriba y la oreja por allá abajo porque no va a funcionar. Y de la misma manera, usted corta un brazo, usted se corta, por ejemplo, la mano, pues esa mano va a morir, esa mano va a morir, esa mano no puede, el punto es que no puede estar despegada del cuerpo porque aunque cuando está pegada del cuerpo, cumple con todas sus funciones y hace lo que tiene que hacer como tiene que ser. Si esa mano se saca del cuerpo y se corta del cuerpo, la mano sola no va a sobrevivir. Así que piensen en esa analogía de usted y yo como somos parte del cuerpo. Cuando escuchamos personas que pertenecen al cuerpo o pertenecían y eran parte de la iglesia y de momento se van de la iglesia y no porque se vayan de la iglesia local, sino que no están yendo a ninguna iglesia. Esa persona hace falta, porque esa persona era un dedo, esa persona era una nariz, esa persona era una oreja, una pierna, lo que sea, ¿verdad? Un órgano, era un corazón, era un riñón, y ese cuerpo sin ese riñón va a estar falto. Y de la misma manera, ese riñón solo, sin ser parte de un cuerpo, tampoco va a funcionar como riñón. Pudo haber sido el mejor riñón del mundo, un riñón jovencito, ¿verdad? Nuevo casi, con todas, está perfecto, en 100% de función, pero solo no va a servirle de nada. Es el tremendo riñón y ser un riñón bonito y joven y precioso. Fuera del cuerpo no tiene ninguna utilidad. Y de la misma manera, ese riñón al irse del cuerpo, pues ese cuerpo se queda sin riñón. Así que es malo para tanto la parte individual como para el cuerpo cuando se pierden esas partes. Ok, la pregunta B, ¿a qué precio compró Cristo a la iglesia? ¿Cuál fue el precio? Su propia sangre. Su propia sangre, ¿verdad? Así fue como Él nos compró por la sangre, queriendo decir, su muerte fue necesaria para comprar a la iglesia. Y no fue, ¿verdad? Hay canciones y alabanzas sobre eso, ¿verdad? Y que no fue gratis, ¿verdad? Fue gratis para nosotros, pero costó un precio alto. Le costó la vida a Jesús, el Hijo de Dios, siendo Él perfecto, siendo Él santo. ¿Cómo se vuelve una persona miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo se integra una persona? ¿Cómo el cuerpo adquiere miembros? Nosotros somos, ¿qué? Llamados. Somos llamados a ser un al solo cuerpo, somos llamados, cuerpo. nos llaman para venir, tú ahora eres parte de este cuerpo. ¿Y de qué otra manera entonces lo presenta Primera de Corintios? Somos Un solo bautizados. muy bien, y somos bautizados, somos un solo cuerpo, pero somos bautizados al cuerpo. Y lo que dice Primera de Corintios 12:13 es que es por un solo espíritu, o sea, por el mismo espíritu, queriendo decir, el Espíritu Santo, que ese es el tercer punto. Vamos primero, perdónenme, vamos primero, bueno, no, déjeme terminar el pensamiento y después vamos a la diapositiva. Que por el mismo espíritu que me trajo a mí al cuerpo, que me llamó,
y que me bautizó como miembro del cuerpo es el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu que trajo a Alice, que trajo a Cuca, que trajo a Janie, que trajo a Dina, que trajo a Marta, ¿ok? Al mismo cuerpo. Ese es un solo Espíritu, el Espíritu Santo, que nos bautiza como parte del cuerpo de Cristo. Así que vemos entonces que Cristo es la cabeza. Estas lecturas no las vamos a leer porque ya las deben haber leído en su manual. Así que vemos a Cristo en ese cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo está compuesto de aquellos que somos llamados por Dios, que fue esa la pregunta C1, ¿ok? Y la pregunta C2, todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo y colocado dentro del cuerpo de Cristo. De la manera en que usted, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, entonces usted está puesto en el cuerpo de Cristo. Ya ese es el requisito para pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a ver cómo lo dice Lucas 3:16 y Juan 1:33. Alguien que me lea esos dos pasajes, por favor. Si no tiene su Biblia, búsquela rapidito. Lucas 3:16. Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ok, ahí es que está el concepto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que quien bautiza, ahí como lo que estaba diciendo, gracias Dalia, esto lo dijo Juan el Bautista, que él estaba diciendo: yo los bautizo ustedes con agua, él como precursor de Jesús, del Mesías, y decía, pero el que viene por ahí, que es Jesús los va a bautizar en Espíritu Santo, ¿ok? Eso es lo del concepto de que Jesús es quien hace esta obra. ¿Y cómo lo presenta Juan 1:33? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Así que una vez más, Juan el Bautista está hablando y dice que el que sobre quien veas descender el Espíritu Santo, recuerden que esto es el momento del bautismo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, que entonces desciende la paloma, ¿verdad? La paloma como representación del Espíritu Santo, y que permanece sobre él, o sea, la paloma estuvo sobre ella, y es que Dios dice: este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Ese, refiriéndose a Jesús, es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿ok? Cada creyente tiene una función única dentro del cuerpo, y esta lectura es larguita, pero yo creo que es importante que la hagamos. Alguien que por favor me lea 1 Corintios 12, del 12 al 27, porque aquí está como el meollo, como la cosa, lo principal, ¿verdad? De la doctrina bíblica con relación al cuerpo de Cristo, de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 12 al 27. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo... No, ok. Del 12, empieza en el 12, del 12, sí, 12 al 27. Del 12 al 27, sí. Porque así como la mujer procede del varón. No, no. Versículo 12, mira. 12, ay, Dios mío. O sea, 12, el 27. Ok. No. Vosotros pues sois el cuerpo. No, óyeme, Alice. Capítulo 12, versículo 12. Ay, el 12. Ay, Señor, perdóname. Porque así 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si se dijere a la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no serás del cuerpo. Solo el cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni un ojo puede decir a la mano:
no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De esta manera, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok, perfecto. Gracias, Alice. Así que aquí vemos el resumen de cómo Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto cómo funciona esta analogía del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la importancia de que somos un cuerpo, y eso también lo vimos bien claro en la predicación. Si usted no lo ha podido escuchar o leer, pues por favor hágalo. La importancia de que es un cuerpo, pero ese cuerpo compuesto de muchos miembros, ¿verdad? Y cómo cada miembro es necesario, cada miembro es importante. Esos versículos del 19, del 20 hasta el 25 más o menos, habla de que a lo mejor los miembros que son a lo mejor los más feitos o los que uno les da menos importancia, esos miembros son más importantes que los demás. Piense en los órganos que son los órganos internos, ¿verdad? Los órganos, por ejemplo, piensa en un corazón. A lo mejor el corazón, usted cuando piensa en eso, uy, Dios mío, y a lo mejor usted piensa que las narices son más bonitas, los ojos, lo que vemos, ¿verdad? Con los ojos, que mira qué piernas bonitas, mira qué brazos bonitos, qué pelo bonito, qué sé yo, lo que sea. Y no pensamos en un riñón como algo importante, no pensamos en el corazón o no pensamos en qué sé yo, a lo mejor en la vesícula, que un montón de gente ya no las tenemos. Pero esos órganos son vitales. Si usted puede vivir sin una nariz, usted puede vivir sin pierna, usted puede vivir sin ojo, pero usted no puede vivir sin un corazón y usted necesita esos órganos internos. Eso es lo que él se está haciendo la analogía, de verdad, que de la misma manera que los órganos internos, que a lo mejor no es algo bonito, y le damos importancia a los órganos, a las cosas que podemos ver en el exterior, esos órganos internos son más importantes que lo que vemos por fuera del cuerpo, pues así también es la iglesia, ¿verdad? Y que a veces miramos ministerios en la iglesia, vemos ministerios como menos importantes que otros, cuando a lo mejor delante de la presencia de Dios son más importantes que otros ministerios. Así que ese concepto de cómo nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Y así la Biblia nos dice cómo Dios ve las cosas. Así que cada miembro es importante. La iglesia entonces es también vista como una familia. Ya lo vimos que la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Otra analogía de cómo se ve la iglesia es que se ve como una familia. Todos somos hijos de Dios. Este versículo lo hemos visto antes. Vayan buscando estas citas bíblicas para ir leyéndolas. La iglesia es vista como una familia, todos somos hijos de Dios, recuerden que todos, no los seres vivientes, ¿ok? Todos los que pertenecemos a ese cuerpo, todos los creyentes somos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿cómo lo expresa? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, gracias, Cuba, excelente, ¿verdad? A los que creen en su nombre, ok, a los que les recibieron. Así que esa es la condición para ser hijo de Dios. Así que no todos los seres vivientes, no todos los seres humanos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él. También nos vemos en el verlos como una familia, que todos somos hermanos y hermanas. Estas dos citas bíblicas así lo presentan. No la vamos a leer para darle, perdón, que les dije que íbamos a leer, pero es que estoy pensando que tenemos que avanzar. Nada, estos son ejemplos en Romanos 16 y Santiago 2:15, son ejemplos donde Pablo en Romanos y Santiago en el libro, en su carta en Santiago, se refiere a otros hijos de Dios, los hermanos en Cristo, les llama hermanos y hermanas. Y eso lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos eso. ¿Cómo nos referimos un creyente a otro creyente? Nos
nos hablamos como hermanos. Y en nuestra iglesia, pues lo hablamos el hermano Don Pedro, el hermano Pancho, la hermana Ana, la hermana Dina, etcétera, ¿ok? También vemos que la Biblia se refiere a Dios como nuestro Padre, ¿ok? Estamos viéndonos como una familia. Dios es nuestro Padre y Cristo se ve como nuestro hermano. Alguien que me lea Mateo 6 y estos 3 versículos, 9, 14 y 15. Aquí está bien claro ese concepto. Mateo 6, 9, 14 y 15. Vosotros pues oraréis así. Uh-huh. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien. Venga tu reino, hágase No, tu... ahora, no, perdóname, mamá, ahora el 14 y el 15. Oh, 14 y 15, ok. Porque es que no me sale aquí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, gracias, Ana. Así que vemos en el 9 cómo ahí empieza la oración modelo, ¿verdad? Del Padre Nuestro. Como empieza es precisamente Padre Nuestro. Nos referimos a Dios como nuestro Padre. Y más adelante habla también de si nosotros perdonamos a los demás, nuestro Padre, vuestro Padre también los va a perdonar. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que vemos a Dios como Padre y en Hebreos 2, 11 al 13 vemos a Cristo como nuestro hermano. ¿Quién tiene Hebreos 2, 11 al 13? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hasta el 12. 11 al 13. Ok, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ok, muchas gracias. Así que ahí vemos a Jesús haciendo referencia a las escrituras, pero hablando como a mis hermanos. Jesús está hablando de nosotros, de otros creyentes como sus hermanos. Ese es el punto. Y si usted se pone a ver que la iglesia es vista como una familia, pues tenemos que pensar en cómo deben ser las relaciones familiares, ¿verdad? De padres con hijos, hijos con padres, hijos con otros hijos, ¿verdad? Estas son las cosas que debemos pensar porque nosotros somos parte de esa familia, porque nosotros somos parte de ese cuerpo. Vamos entonces ahora a hablar sobre la iglesia local, ¿ok? Ya hablamos de la iglesia universal, que son cosas que pertenecen y que son pertinentes y que se relacionan y tienen que ver con todos los hijos de Dios, no importa dónde estén, ¿verdad? No importa qué idioma hablen, no importa geográficamente dónde estén, si llevan un mes de convertido o si llevan 50 años de convertido, lo que acabamos de discutir pertenece y tiene que ver con todos los creyentes alrededor del mundo. Ahora vamos entonces a hablar para la iglesia local, ¿verdad? Cosas que pertenecen o que tienen que ver con la iglesia local en donde quiera que estén, ¿verdad? Y para eso, pues, miramos el modelo que vemos bíblico de la iglesia primitiva y las prioridades que vemos que tenía esa iglesia, cómo comenzó, que lo vemos en el libro de Hechos. Vamos entonces a la pregunta que de su manual en la sección 2, lección 9, sección 2 y la letra A. ¿Dónde se reunieron los creyentes antes que tuvieran edificios de reunión, según Romanos y Primera de Corintios? En las casas. En las casas, se reunían en las casas. También usted a lo mejor ha sabido de iglesias, no sé si aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, yo recuerdo casa, mi tío fue pastor discípulo de Cristo y como comenzó la iglesia que él pastoreó por muchos años, fue en su propia casa y después alquilaron una casa más abajo en la calle y por muchos años la iglesia se reunió en una casa, literalmente en una casa. Así vemos que comenzó la iglesia en el libro de Hechos. ¿Qué día de la semana se reuní? ¿Alguien iba a hablar? Yo. Ajá, pastora, ajá. Sí, es que es importante también tener en cuenta que antes de reunirse en las casas, cuando hablamos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando estaba en su pleno comienzo, se reunían en los caminos. De hecho, se le llamaba a los seguidores de Cristo los del camino. Porque era más adelante, entonces fue que empezaron a reunirse
en las casas. Ujú, ujú. Qué bueno, qué bueno. Gracias, pastora. Gracias, gracias, gracias por ese dato. Ok, ¿qué día de la semana se reunían? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Y qué día se refiere eso? Domingo. El domingo, muy bien, el domingo, el primer día de la semana, como nosotros ahora contamos el primer día de la semana, que la semana empieza los domingos. La semana laboral empieza lunes, ¿verdad? En nuestra, por lo menos, ¿verdad? En nuestra cultura. Pero el primer día oficial de la semana es domingo. ¿Por qué domingo? ¿Por qué la iglesia se reunía el domingo? ¿Por qué nosotros todavía nos reunimos como comunidad los domingos? Día que él resucitó. Muy bien, porque ese fue el día que Jesús resucitó, un domingo. Ese fue el día de la semana que Jesús resucitó y en honor a eso, en honor al día de la resurrección. Por eso es que la iglesia se reunía los domingos. Gracias, Janie. Ok, ¿qué cosas nos dice Hechos 2 que eran a lo que se dedicaba la iglesia, las prioridades que tenía la iglesia? ¿Se reunían para qué? ¿Cuál es la primera? Las enseñanzas de los apóstoles. Muy bien, para la enseñanza también puede, a lo mejor en su Biblia usted lo ve como doctrina, para la doctrina, ¿verdad? Para enseñar la doctrina, lo que creemos, la enseñanza bíblica. ¿Para qué más? La comunión unos con otros. Para la comunión. Y repetimos, aquí comunión no quiere decir la Santa Cena, sino el compañerismo, para el fellowshipping, para la coinonía. Muy bien, ¿qué más? Para el partimiento del pan. Para el partimiento del pan, muy bien. Y aquí lo podemos ver que se reunían a comer, pero es importante que esto se refiere más a la comunión, al hecho de la Santa Cena. Dios mío, se me olvida esa palabra, al sacramento, esa es la palabra. Al sacramento de la Santa Cena, de compartir el pan de la comunión, en el sentido de celebrar la muerte, o sea, en obediencia a lo que Jesús dijo. Por favor, sigan haciendo esto en memoria de mí. De esta manera van a recordar mi sacrificio. De esta manera van a recordar mi obra, mi misión, a lo que yo vine y lo que eso representa. ¿Ok? Y por último, ¿para qué más se reunían? Oraciones. Para orar, muy bien, para orar juntos, muy bien. Vamos a ver sí, estas son las preguntas, así que aquí lo vemos. ¿Qué es lo primero, la prioridad de la iglesia? La enseñanza o doctrina de los apóstoles. La enseñanza de la palabra de Dios es vital al crecimiento de todos los creyentes. No nos reunimos, esta enseñanza no está basada en los libros de fulanito y de menganito, en los comentarios de fulanito ni menganito, en las profecías de fulanito ni menganito, en los testimonios de los milagros no, está basada en la enseñanza de la palabra de Dios. Y fíjense que el adjetivo es vital al crecimiento de todos los creyentes. Por eso está primero, ¿ok? Principalmente nos reunimos para eso. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, muchas gracias. Eso se refiere al alimento, ¿verdad? Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Eso es la palabra de Dios, la doctrina, la palabra de Dios no adulterada, ¿verdad? La sana doctrina, la que es pura, la verdadera, para crecer para salvación. Así que usted y yo, este cuerpo necesitamos, la palabra de Dios es comida, es alimento, es leche, es vital para los bebés, la leche es vital, para nosotros los hijos de Dios también es vital. Dios dio a la iglesia pastores y maestros dotados para el equipamiento de los santos. Y eso lo vemos en alguien que lea Efesios 4:11 y 12, por favor. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, gracias, Dalia. Así que aquí lo vemos, ¿verdad? Esa enseñanza o doctrina, para eso están los pastores y los maestros, dotados para equipar a los santos. Fíjense que me encanta ese versículo 12, porque el fin es perfeccionar a los santos.
completarlos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación, es para que esa gente pueda seguir sirviendo. Nos alimentamos unos a otros para que el otro pueda servir, para que yo poder servir, para que todos podamos servir y ministrar a otros y edificar a otros, ¿ok? Ese es el fin. Así que ya vemos que la enseñanza era prioridad, la enseñanza y la doctrina sana. Lo próximo es el compañerismo, que también lo podemos ver como comunión, pero esta es la palabra como mejor lo podemos interpretar. Y eso se refiere a una armonía y buena correspondencia. Fíjense que es algo mutuo, ¿verdad? El compañerismo no es unilateral. No es que yo tengo compañerismo con fulana, pero hago yo el trabajo. Cuando habla de compañerismo es una cosa que hacemos los dos, que hacemos ambos uno con otro. Yo no puedo tener compañerismo conmigo sola, ¿ok? Eso no existe, ¿ok? De la misma manera, usted y yo como hijos de Dios, como hijas de Dios, no podemos sobrevivir solas. Ese compañerismo es unos con otros. Y lo vemos, esto es compañerismo, lo que nosotros estamos haciendo aquí, que nos vemos por Zoom las caritas y no importa si tenemos el pelo así o lo tenemos asado, si somos flacas, gordas, bonitas, feas, pelo blanco, negro, rojo, amarillo. Mire, eso no importa, es que estamos uniéndonos en nuestras mentes, compartimos nuestras inquietudes, nuestro corazón, lo que pensamos, nuestras experiencias. Eso es compañerismo y compartimos, ¿verdad? Podemos compartir muchas cosas, pero es armonía y buena correspondencia entre compañeros. Es algo mutuo. Yo necesito a otro para ese compañerismo. Sola no puedo tener comunión conmigo misma, ¿ok? Es con otros. Es un vínculo, una unión. Ministración de unos a otros, ministrar unos a otros. Ministrar es servir, ¿ok? No piense en ministración cuando hay un llamado y alguien pasa al frente y viene una persona que a veces llamamos a ministrarle, a hablarle, a orar por ella, a decirle palabras. Piensa en ministración de servicio, servirnos unos a otros, ¿ok? Esto es lo otro que hacían el partimiento del pan, partían el pan juntos. Y esto era que comían juntos, como nosotros que nos inventamos, vamos a tener una comida de aniversario y vamos a tener un almuerzo, ¿verdad? Ahí partíamos el pan, o sea, comíamos juntos, pero es importante que esto específicamente se refiere a la celebración de la Santa Cena, o sea, participaban del sacramento de la Santa Cena, del pan y del vino en memoria de la muerte del sacrificio de Jesús. Y también entonces oraban juntos y unos por otros, reconociendo a Dios como soberano y proveedor y alineando la dirección de la iglesia con su voluntad. Fíjense que la lección pasada hablábamos de la oración como ese momento de yo alinear mi voluntad, ¿verdad? Como individuo, yo sola, como individuo, alinear mi voluntad a la voluntad del Padre. Confiando y sometiéndome a su soberanía y a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero aquí lo hacemos entonces como cuerpo nos alineamos también con la dirección, alineamos la dirección de la iglesia con la voluntad de Dios y parte de ese ejemplo es las decisiones que tomamos como iglesia, ¿verdad? Esto mismo de cuándo vamos a reabrir las puertas de la iglesia, pues en oración hemos buscado esa dirección de Dios de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, buscando esa dirección de Dios y haciendo su voluntad. Como lo dice Santiago 5:16. ¿Quién lo tiene, por favor? Un ejemplo, ¿verdad? De lo que hacemos como cuerpo, como comunidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, gracias, Ana. Así que aquí lo vemos, ¿verdad? Confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, ¿ok? Oramos juntos por distintas razones, pero también oramos unos por otros. Ok, así que ya vemos la prioridad, lo que vimos ahorita fueron las prioridades o el modelo de cómo funcionaba, qué cosas hacía la iglesia, los miembros de la iglesia juntos. Ahora vamos a ver cómo era la estructura de esa iglesia. Lo primero que tenían eran hombres dotados dados a la iglesia. Vamos a ver entonces aquí en la sección 2, lección 9, sección 2, pregunta B1. Según Efesios 4, 11, 12, que ya lo leímos, ¿verdad? Los 4 tipos de hombres dotados a la iglesia, ¿cuáles eran? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchas gracias, Martita. Los vimos, fíjense que ponen juntos pastores y maestros para la cuestión de la enseñanza, por eso es que los juntan. Les admito que yo tuve un poco de
ay Dios mío, estoy hoy morona, Dios mío, como que tenía la duda de si poner a los maestros juntos con los pastores, porque como que, uy, no puede ser, no pueden estar juntos, pero el punto que están aquí juntos, que Efesios 4, 11 y 12 los pone juntos, es porque recuerden que están hablando de la cuestión de la enseñanza, y por eso es que ahí aparecen como juntos, pero la función es bien distinta. En el sentido de enseñar, por eso es que los ponen juntos, ¿ok? Así que les advierto eso porque estaba un poco reacia, esa era la palabra, reacia, hesitant en inglés, de que Dios mío, ¿cómo voy a poner a los maestros y a los pastores juntos? Pero es en ese sentido de la función, hablando específicamente de la función de enseñanza. Ok, pues los primeros hombres que aparecen son los apóstoles. En términos estrictos, la definición de apóstoles, alguien enviado en una misión, ¿verdad? Y por eso hablamos de los 12 discípulos, después los vemos como los apóstoles, porque Jesús los envió a una misión, estando él todavía, ¿verdad?, en la tierra, los envió a misión. Y después se ven como que ellos son los líderes que se quedaron de la iglesia y se le llamaba apóstol. En sentido estricto se refiere a los 12, ¿verdad? Y a Pablo, porque fue elegido particularmente, lo leemos, no lo vamos a leer, pero aquí están las referencias bíblicas. Lo de los discípulos está en Marcos, y en Gálatas 1, 15 al 17 es el mismo Pablo hablando, ¿verdad?, de cómo Jesús lo escogió y fue enviado. Eso está en Gálatas 1, pero no lo vamos a leer para redimir el tiempo. Las calificaciones de un apóstol incluye ser elegido directamente por Cristo, que ahí es que vemos cuando él escoge a sus 12 discípulos, y haber visto a Cristo resucitado, ¿ok? Y estos fueron los criterios que utilizó pues la misma iglesia, que se determinó para designar quiénes eran, a quién se les llamaba apóstoles. En sentido más amplio, apóstol también puede referirse a algunos que no eran miembros de los 12, ni a Pablo, pero que fueron enviados en una misión como quiera, ¿verdad? Y vemos ejemplos a Barnabé, a Silas, a Timoteo y otros. Y aquí están las citas bíblicas. Y podemos hablar, ¿verdad?, como hoy día hay distintas iglesias que nombran a personas en sus como funciones como apóstoles, y sé que vamos a encontrar muchas opiniones, ¿verdad?, si nos ponemos a hablar de eso, y a veces como que nos choca que llamen a apóstoles, a que le den ese título a personas distintas en la iglesia. Pero bueno, eso es tema que podemos estar otro Zoom en eso. Ok, así que ya vimos a los apóstoles, fue la primera función que vimos. También vemos entonces a profetas, es el segundo. Los profetas predicen o anuncian por adelantado las verdades de Dios al pueblo de Dios. Piensen en los profetas. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, literalmente, ¿verdad?, los libros de profecía, fueron hombres que Dios los envió con un mensaje. Dios les dijo, esto es de lo que vas a hablar, esto es lo que le vas a decir al pueblo. Cuando tenían preguntas, los reyes le preguntaban a los profetas. Los profetas eran como mensajeros, embajadores de parte de Dios. Se le preguntaba, el profeta hablaba con Dios y el profeta traía una contestación o respuesta o dirección de parte de Dios. Más específicamente aquí con los profetas es hablando de la verdad de Dios al pueblo de Dios. Si no era, cuando vemos el Antiguo Testamento lo vemos más como algo directo, ¿verdad?, de hablar con Dios, y Dios mandaba un mensaje directo. Nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Así que vemos a los profetas que el mensaje principal tiene que ser la verdad de Dios, la palabra de Dios al pueblo de Dios, ¿ok? No es palabra nueva, no es palabra del libro que escribió fulanito de tal, ni que escribió el profeta tal, sino es principalmente la profecía bíblica, ¿verdad? La palabra de Dios. Y el propósito era el mismo de los apóstoles, sentar la base de la verdad divina en la cual la iglesia es construida. ¿Cómo lo expresa esto Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ok, muchas gracias, Vivian. Así que está hablando de nosotros, ¿verdad?, los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Ese fundamento es la base de la verdad, la doctrina bíblica, ¿ok? Muy bien, la próxima función son los evangelistas, una persona que está particularmente dotada en proclamar el evangelio de Jesucristo. Claro, todos estamos llamados a ser evangelistas, todos estamos llamados a eso. Claro, usted y yo conocemos personas que tienen un corazón para eso, un don para eso, la experiencia, la práctica, se entrenaron en eso,
las condiciones de vida, pues tuvieron que hacerlo, tuvieron un llamado para eso. O sea que hay unos y hay otros, ¿verdad? Pero sí, esa es la función de evangelista. Y aquí es que están unidos pastores y maestros que de verdad como que, pero el punto es guiar, cuidar y proteger al pueblo de Dios, enseñan y predican fielmente la palabra de Dios. Como lo dice 2 de Timoteo 4, 2 al 4. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ay, Señor, gracias, Cuca, gracias, Cuca. Así que es predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, ¿ok? Así que no es a palo, no es según mi voluntad, según mi librito, según mi evangelio, ¿verdad? Es de acuerdo a la palabra de Dios. Así que según esto, lo que leímos ahorita de Efesios 4, 11 y 12, de la función y el propósito de estos hombres dotados, equipar a los santos para el trabajo de servicio. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los creyentes. Nosotros somos los santos, todos los hijos de Dios que hemos aceptado, que hemos sido perdonados, somos pecadores, pecadores que hemos venido por la gracia de Dios, ¿verdad? A ser hijos suyos y somos llamados santos porque somos llamados a ser separados, ¿ok? El pastor hablaba de esto, hablando de Nicodemo, ¿verdad? En la predicación de no sé cuándo, del sábado, no me acuerdo, no importa. Hablando de Nicodemo, del encuentro de Jesús con Nicodemo en Juan 3, y cómo el término fariseo literalmente quiere decir separado, ¿verdad? Porque el propósito era ese, ser separado, seguir a Dios, separados para Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Así que todos nosotros somos los santos. No es el que lleve más de 10 años de convertido. No es el que sea miembro de la iglesia, que lleve 20 años de miembro de la iglesia. Así que usted es santo desde el momento que usted viene a ser hijo de Dios, desde el momento que usted cree, que usted viene a los pies del Señor, que llama a Jesucristo como su Salvador y como su Rey, como su Señor. Desde ahí usted y yo somos santos. Y hay santos que llevan 10 minutos de santos y hay santos que llevan muchos años de santos, ¿ok? Pero todos somos santos. ¿Para qué estamos siendo equipados? ¿Para qué estamos equipados? ¿Para qué nos equipamos? Para servir. Muy bien, para servir. Así que es yo abrir mi boca, abrir mis oídos, pero lo que yo recibo no es para yo ser más inteligente, para yo saber más, para yo dar la evidencia de que sé más que el otro, de que llevo 50 años de santa versus la que llegó los otros días. Es para servir, somos equipados para servir. Eso que yo recibo, qué bueno que lo tengo, es para yo ponerlo en función, para yo darlo, ¿verdad? Así que, ¿quién es responsable de edificar el cuerpo de Cristo? Hello. Los pastores y los maestros. Sí. Pero también nosotros, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para edificación del cuerpo. Exactamente, exactamente. En última instancia la línea empieza con eso, que los pastores y maestros, que los hombres dotados, ¿verdad? Los cuatro que vimos ahorita, los profetas, los evangelistas, los apóstoles y los profetas y los pastores y maestros, están para equipar a los santos. Pero ¿quién es responsable de edificar el cuerpo? Todos nosotros, todos nosotros. Fíjense que como termina ese versículo es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que eso es el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El último fin tiene que ser esa línea, esa cadena que va, el trabajo que hace el apóstol, el trabajo que hace el profeta, el trabajo que hace el evangelista y el trabajo que hacen los pastores y maestros es para edificar, para equipar a los santos o preparar a los santos
Y la última cosa es, el fin es edificar el cuerpo de Cristo, para edificación. No es para demostrar quién sabe más y quién sabe menos, quién tiene más experiencia y quién no, quién es el inteligente y quién es el bruto, quién es el que lleva un montón de años y el que llegó los otros días y no sabe nada y está por allá abajo en la escalera. No, el fin es edificación de todo el cuerpo, edificación de todo el cuerpo. No mi edificación, sino de todos. Entonces, aquí vamos entonces a otra, como lo presenta entonces la palabra, y lo vamos a ver, aquí está abajo, en Primera de Timoteo y Tito, la cuestión de las como las posiciones que habían, ¿verdad? Las funciones que habían. Y esto es un concepto que lo vemos, que se ve se llama de distintas maneras, pero era básicamente el mismo rol o la misma función de los ancianos, los obispos, supervisores o pastores. Estos términos los pueden ver como intercambiables, como que se refieren a lo mismo, pero con distintas palabras, ¿ok? Y vayan conmigo, ya vimos los hombres dotados, ¿ok? Ese fue el primero que vimos. Vamos a ver ahora en la letra B, estamos en la sección 2 y la letra B, estamos en el número 2. Aquí lo ponen como ancianos y supervisores. Yo le añadí lo de obispos y pastores, porque son términos que son intercambiables, lo que ya les dije. ¿Cuáles son las dos mayores responsabilidades de un anciano? Pastorear y supervisar. Muy bien, muy bien. Pastorear el rebaño, apacentar la grey, supervisar, muy bien. Bueno, y ese es el segundo, ya me dijiste el otro. Ejercer supervisión, ¿ok? Así que el primero es pastorear o ejercer supervisión. Habla de apacentar la grey, cuidar de ella voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplo de la ley, ¿ok? Fíjense que esto habla de ancianos, obispos, supervisores y pastores, es el mismo término. La responsabilidad entonces de los creyentes hacia estas personas, ¿cuál debe ser? Obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Muy bien, así que aquí está en dos palabras. ¡Ajúa! Obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Y usted y yo, depende de la edad que tengamos, ¿verdad? Podemos decir que yo, ¿qué? Que yo tengo que obedecer a quién. Yo estoy vieja para eso, para que me estén diciendo que yo tengo que obedecer a nadie. Yo obedezco solo a Cristo, a nadie más. Bueno, pues hay que leer esto un par de veces, ¿verdad? Obediencia y sujeción, obediencia y sujeción. Y claro, hermanas y hermanos que me escuchan, usted tiene que ejercer, ¿verdad? El discernimiento espiritual, porque no simplemente porque una persona tiene un título de pastor o de anciano, nosotros quienes no tenemos ese título, pero pertenecemos a ese cuerpo, no es que vamos a tener una obediencia ciega, una sujeción ciega, ¿verdad? Porque el mismo Daniel, vemos el ejemplo, ¿verdad? De que Daniel era un cocoroco cuando se lo llevaron a Babilonia, pero él no obedeció ni se sujetó a la ley de Nabucodonosor cuando dijo, ustedes se tienen que doblar ante esta estatuita, ¿ok? Y no van a orar a su Dios, sino que nada más me van a orar a mí. Y él fue, no, espérate. Hasta ahí llegamos. Así que usted y yo pues tenemos que ejercer esa sabiduría, ese discernimiento espiritual de a qué nos sujetamos y a qué obedecemos, ¿verdad? Y a quién. Así que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha capacitado y seguimos buscando esa sabiduría, ¿verdad? Para ver ante quién nos sometemos y ante quién nos sujetamos y obedecemos. Pero sí, eso es un llamado, ¿verdad? Así que asumiendo que estamos hablando de un anciano, obispo, supervisor, pastor, hombre de Dios con testimonio, que nos está pidiendo algo bíblico, algo, ¿verdad? Moral, algo que le agrade a Dios, nuestra función como hijos, como ovejas de ese prado, como miembros de ese cuerpo, la Biblia nos insta a obedecer, a sujetarnos, aun cuando sea una cosa que a usted y a mí a lo mejor no lo hubiéramos escogido, no lo hubiéramos hecho igual, no nos gusta, lo preferimos de otra manera, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Ejerciendo ese discernimiento espiritual y sabiduría de lo alto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué debemos obedecer y sujetarnos? Porque ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Muy bien, porque ellos velan por nuestras almas y esto es lo que, ¿verdad? Lo que entendemos cuando lo hacemos
Es porque entendemos que esta persona, este hombre o mujer, ¿verdad? La función que ejerce es que están velando por nuestras almas y en última instancia ellos rinden cuenta a Dios de su parte, de cómo ellos están haciendo su función. Nosotros vamos a rendir cuenta a Dios de cómo nosotros hacemos nuestra función y nuestra parte, ¿ok? Pero la asunción es que lo están haciendo porque velan por nuestras almas y teniendo en cuenta que ellos van a dar cuenta, a rendir cuentas a Dios por eso, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Piense usted en un hijo suyo o un sobrino suyo sobre quien usted tiene algún tipo de autoridad y cada vez que usted le pide algo, el muchachito, no, mira que vaya, que no, mira que hagas la cama, no, mira, vente a comer, no, mira que tienes que botar la basura, no, mire, qué clase de, vamos a vivir en un infierno, ¿verdad? ¿Qué ganas vamos a tener de nosotros ser padre de ese muchachito o tía o tío de ese muchachito que hace lo que le da la gana y no se sujeta, ¿verdad? Pues para hacerle la vida más fácil también, ¿verdad? Al líder, pues eso es parte, ¿verdad? De lo que nos recomienda la palabra para ayudar que ese obispo, anciano, supervisor, pastor haga la obra como Dios quiere, ¿verdad? Y que la haga bien. Son nombrados en cada iglesia, lo vemos en Hechos 14 y en Tito, vamos a dejarlo, pero es para redimir el tiempo, perdónenme porque se supone que lo deberíamos leído. Vamos a leerlo rapidito porque me siento culpable de no hacerlo. Alguien que me busque rapidito, Hechos 14, 23, aquí vemos cómo en cada iglesia se nombran. Acuérdense que ahora estamos hablando de la iglesia local, ¿verdad? Así que cada iglesia nombra estas funciones. ¿Cómo lo vemos en Hechos 14, 23? Y alguien que me busque Tito 1, 5. Miriam, Ajá. en lo que consiguen la cita. Sí, dime, Marta. Yo creo que es importante aquí que el filtro siempre tiene que ser la palabra. Amén. O sea, nuestra obediencia y nuestra sujeción siempre tienen que estar filtradas a través de la palabra. Amén. Y a mí me exigen algo que la palabra me dice a mí que no está bien, entonces ahí yo tengo que sujetarme porque nuestra sujeción principal siempre es al Señor. Amén. La voluntad del Señor siempre está expresada en su palabra. Amén. Así que no es tan difícil. Ajá. Siempre y cuando nosotros nos encarguemos en nuestra responsabilidad de estudiar la palabra para entender cuál es la perfecta voluntad del Señor en nuestra vida. Amén, así mismo, así Mucha mismo. gente dice, ay, no me da la gana, no quiero, eso no lo quiero hacer. Exactamente. O a mí no me gusta eso, o quién se cree que es, ¿verdad? Entonces, la importancia gracias Marta y Cuca, la importancia de uno mantenerse conociendo la palabra de Dios es que a la hora que me pidan una cosa que yo me debo obedecer o someterse o sujetarme a algo, ese no es el momento de salir corriendo, espérate, ¿qué Dios piensa de eso? Ay, Dios mío, eso estará bien, espérate, déjame ir a buscar, tengo que llamar a fulano. No, si yo me mantengo estudiando la palabra de Dios y yo vivo, ¿verdad? Alimentándome de esa palabra, el momento en que llegue esa decisión de que yo tengo que decidir si someterme o si obedecer, ya la voluntad de Dios, yo la voy a conocer, porque ya Dios se ha expresado sobre todo lo que se quiere expresar explícitamente, ya lo ha expresado en su palabra. Así que si yo me mantengo conociendo esa palabra, yo no tengo que salir corriendo, espérate, eso Dios le gustará, eso Dios lo querrá, ¿verdad? Ya su palabra va a estar en mí, o puedo, o sé cómo buscarlo, en dónde buscarlo para conocer esa palabra. Y claro, si hay una duda, usted pregúntele al Señor y Dios le va a decir, pero como regla general, usted y yo tenemos, la realidad es que las organizaciones, los organismos funcionan, el mismo cuerpo, cuando pensamos en el cuerpo humano funciona bajo la dirección de un cerebro, ¿verdad? Ese es el cerebro, ahí se controla, ¿verdad? Todo, pues la iglesia también tiene que tener una manera de organizarse y funcionar, y tienen que haber personas con funciones y otros con otras funciones paralelas, unos arriba y otros abajo, uno antes y después, porque no puede todo el mundo dirigir, no puede todo el mundo, entonces, tenemos que tener distintas funciones y eso es parte, pero gracias, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía principal. Ok, ¿quién tiene Hechos 14:23 y otra persona Tito 1:5? 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Ok, gracias. Así que vemos ahí el ejemplo, como en Hechos constituyeron ancianos en cada iglesia. Ok, ¿cómo lo vemos en Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, gracias. Eso es Pablo hablándole a Tito, ¿verdad? Que él le dio las instrucciones de que estableciese ancianos, de que pusiera líderes. ¿Se acuerdan también cuando Moisés, vemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba agobiado, Jetro, ¿verdad? Y Jetro entonces le dijo, nene, tú necesitas ayuda, tú tienes que escoger gente que te ayude a la misión. Una persona no puede hacerlo todo. Pues aquí vemos también como en la iglesia también así es como funciona. Se nombran personas a distintos cargos, a distintas funciones. Deben gobernar, dirigir, lo vemos en 1 de Timoteo 5:17, deben supervisar y guiar. Los miembros de la iglesia deben entonces obedecer y someterse a sus líderes. Lo acabamos de leer ahorita y está en Hebreos 13. Y las calificaciones de ancianos, obispos, supervisores, pastores están en 1 Timoteo 3 y Tito 1 del 6 al 9. La otra función, el próximo cargo que vemos, aparte de los hombres dotados, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ya vimos a los ancianos o supervisores, ahora vemos a los diáconos. Diáconos en términos estricto como definición significa siervos. Sirven a las necesidades de la iglesia bajo la dirección de los ancianos. Vemos entonces, igual que en nuestra iglesia también lo hace así. Debajo de los ancianos están los diáconos. Este oficio y calificación lo vemos explicado 1 de Timoteo 3 del 8 al 13, están las funciones de los diáconos. Y vemos también ejemplos seleccionadas como personas seleccionadas para esta función, lo vemos en Hechos 6 del 2 al 4, cuando escogieron a los diferentes diáconos, hombres de buen carácter, ¿verdad? Cómo los escogieron y cómo debían ser estas personas y sus nombres están ahí en Hechos 6. Y por último están entonces todos los miembros del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son los que están como parte de esa organización dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Y en pregunta, estamos en la sección 2B, 4 y 5, porque el número 3 no tenía preguntas para usted contestar, se salvaron. Pero entonces el 4 y el 5, Hebreos 10:25, de los versículos que nos aprendimos para esta semana, advierte a los creyentes a que no descuiden ¿qué? El congregarse. Muy bien, el congregarnos, el estar juntos, ¿ok? Eso es importante, es necesario, ¿ok? No es como que, pues si queremos, pues si nos da la gana, si me acosté temprano, si me levanté temprano, si me siento bien, si no tengo nada más importante, si no tengo nada mejor que hacer, ¿ok? Es que no descuidemos el congregarnos. Y Hebreos 13:7 instruye acerca de los que enseñan la palabra. ¿Cuál debe ser la respuesta a quienes enseñan la palabra de Dios? Debemos observar sus vidas piadosas y seguir sus ejemplos de fe. Muy bien, perfecto, Ana. Debemos observar sus vidas piadosas y seguir sus ejemplos de fe. Es una cuestión de testimonio. Por eso el que enseña, y Santiago habla de eso, que no muchos de vosotros, no quieran ser muchos de ustedes maestros y pastores menos todavía. Eso lo añado yo, eso no lo dice Santiago. Porque la responsabilidad es bien grande, ¿verdad? Porque con la enseñanza, con la instrucción no solamente de pastores y maestros, sino de cualquier tipo de líder, está el testimonio, está el ejemplo. Estoy mirando ahora mismo a Cuca como directora del coro. Usted está en una función donde usted es líder de algo, la gente la va a mirar. La gente la va a estar escuchando, la gente la va a mirar y van a ver cómo usted habla, cómo usted se comporta, cómo usted se mueve, dónde usted está, qué usted hace. Eso es parte de la función, que la función tiene que venir, que sea una cosa de, ¿verdad? Holístico, que todo mi yo sea parte de ese servicio, agradando al Señor, pero dando testimonio, ¿verdad? A quién le servimos, a quién le servimos. La letra C, ¿cómo debemos actuar hacia otros miembros del cuerpo? Que nos preocupemos los unos por los otros. Muy bien, que nos preocupemos unos por otros, ¿ok? Así que estamos hablando, ahora poniéndonos a todos en el mismo nivel como todos miembros del cuerpo. Que si tienes tal función o no tienes tal función, que si llevas 1000 años en la iglesia o llegaste los otros días, todos. Lo que dice es que no haya división, ¿ok? Eso es lo que vamos a hablar próximamente.
el énfasis en la unidad, que no haya desavenencia, lo dice Reina Valera, lo expresa como desavenencia o división, sino que en lugar de eso, fíjense que está sino, ¿verdad? Que en lugar de división o desavenencia, los miembros deben tener el mismo cuidado unos por otros, que se preocupen unos por otros. Hermanas, de verdad que la semana pasada para mí fue bien fuerte cuando terminamos nuestra clase, porque nos quedamos hablando y sobre las peticiones y las necesidades. Y yo no sé ustedes, pero yo terminé, bueno, yo lloré un montón y terminé bien cargada, y yo decía, Dios mío, qué importante es que nos veamos, qué importante es que compartamos juntos, escucharnos unos a otros, vernos, y si no nos damos ese abrazo, no nos tocamos, pero estar ahí uno para el otro, preocuparnos unos por otros que están con las citas médicas, con los problemas de esto, de aquello, la salud emocional, la salud mental, física, tantas necesidades, que estemos uno para el otro. Esa es la función del cuerpo. Y por último, el número 5, y esto tiene que ver, bueno, usted me dice con qué tiene que ver esto. ¿Cómo deben ser apoyados aquellos que son nombrados a predicar y enseñar? Según 1 Corintios 9. Sostenerlo para que sus necesidades. Muy bien, que la iglesia, los que proclaman el evangelio, vivan del evangelio. Y eso lo que quiere decir es que nosotros lo sostengamos. Esto estoy hablando de sostén económico, ¿ok? De eso es lo que está hablando. No lo dice, ahí no dice páguenle el salario, páguenle la casa, ahí no dicen eso, pero está hablando de sostén económico a los pastores. Y Gálatas, ¿cómo lo expresa? Compartir con ellos toda cosa buena. Muy bien, eso ahí y es lo mismo, ¿verdad? El concepto es el mismo, que compartamos toda cosa buena con el que enseña, ¿ok? El que es enseñado, o sea, el discípulo, el feligrés, el discípulo, sí, el siervo, el miembro del cuerpo, en general tenemos que velar para que los pastores puedan vivir del evangelio, y eso habla de sostén económico. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir para terminar lo de la iglesia local. No es suficiente ir a la iglesia los domingos. Estamos llamados a fielmente ser parte de la iglesia local. Que si usted dice que usted es miembro de la iglesia tal, que usted de verdad demuestre que usted es miembro de la iglesia tal, no simplemente porque mi nombre está ahí en una lista de membresía. Para poder ministrar nuestros dones espirituales para el crecimiento del cuerpo, para edificación del cuerpo, ¿verdad? Así que vemos ser miembro de una iglesia como una responsabilidad. ¿De qué manera es una responsabilidad? ¿Cómo? ¿Cómo usted lo entiende? Si usted está de acuerdo con eso, si no está de acuerdo, pues no. Porque es una responsabilidad ser miembro del cuerpo de Cristo y de pertenecer a una iglesia local. ¿Qué implica eso, ser miembro de una iglesia? Implica compromiso. Implica compromiso. Muy bien, implica compromiso. Muy bien. ¿Qué tipo de compromiso? ¿De qué manera? ¿O cómo se expresa? Que todos que hablemos una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros. Ok, muy bien. Y esa responsabilidad, lo del compromiso, explíquenme lo del compromiso. ¿Qué significa que es un compromiso? Tenemos la obligación de colaborar con la acción del evangelio y todo lo que ello requiere para que se pueda realizar. Amén, así mismo es. Yo pienso también que un compromiso es un acuerdo que tú haces con algo, con alguien, y que es nuestro compromiso aportar, porque si yo soy parte de ese cuerpo, yo debo sentirme responsable de ayudar a ese cuerpo a crecer. Muy bien, exactamente. Entender que yo soy parte de eso, pero no simplemente que es que mi nombre está ahí en una lista, sino que hay cosas que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo tengo que ayudar. Yo escucho que hay una necesidad, que hay un problema, que a mí eso me tiene que importar. Yo no puedo seguir como si eso no es conmigo, eso es con la junta que bregue, el pastor que breguen, los que llevan muchos años que breguen, ellos sabrán, yo no sé nada. No, todos somos llamados a una responsabilidad, y esa responsabilidad se lleva a cabo unos de una manera y otros de otra, pero todos tenemos que demostrar que somos parte de eso y que eso nos llama a hacer algo, a orar, y es bien chévere uno dice, pues yo oro. Sí, pero hay veces que hay que orar
¿cómo es? Orando pero con el mazo dando. O sea, hay veces que hay que orar y otras veces nos toca, mire, enrollarnos manga y meter mano, de manera física, de manera en una llamada, cómo yo puedo ayudar con mis talentos y mis dones, mis conocimientos, mi entrenamiento, si yo soy buena, si yo soy un abogado, qué sé yo, pues pensando en Ramón, Ramón muchas veces ha utilizado los conocimientos que él tiene por su educación para ayudar a la iglesia y a miembros de la iglesia, él como abogado. Y también pues Enid es doctora, pues Enid ha ayudado a un montón de gente con sus conocimientos. El que es realtor, pues puede ayudar a la gente que está buscando vender una casa, comprar una casa, y nos ayudamos unos a otros y en las funciones de la iglesia, ¿verdad? Y depende de los dones. José David, no dejes a José David, con mucho que ayuda. Sí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Sí, ese es otro, ¿verdad? Que otra manera de que usted ve las cosas, sus experiencias en administración, como enfermera, qué sé yo, sus distintos talentos, pues que usted lo ponga en obra para ayudar a la iglesia y a los miembros, a mis hermanos, ¿verdad? De la iglesia. Quiero que pensemos en los criterios correctos para elegir una iglesia local y hay razones incorrectas para elegir una iglesia local, ¿verdad? ¿Y qué nos debemos ver? Vamos a hablar de los criterios correctos para elegir una iglesia. ¿Qué debemos buscar en una iglesia? ¿Qué debemos buscar en una iglesia? Cuando piense que nos estamos mudando y llegamos a una ciudad nueva y estamos buscando iglesia, ¿verdad? Podemos pensar en que usted vive aquí y se quiere cambiar de iglesia, pero vamos a imaginarnos otro escenario de que usted llega a una ciudad nueva y está buscando una iglesia. ¿Qué criterios usted y yo debemos utilizar para conseguir escoger a qué iglesia vamos a servir? Su doctrina. Su doctrina, muy bien, una cuestión de doctrina sana, que la doctrina sea bíblica, como ahorita nos decía Marta Ramos. Cristocéntrica. Muy bien, que sea cristocéntrica, muy bien, muy bien. ¿Qué más debemos buscar? Y eso es lo más importante, realmente eso es lo más importante. Pero ¿qué otras cosas debemos estar pendientes? Que veamos el amor. El amor, muy bien, que se vea el amor, ¿verdad? El amor entre los hermanos, que uno vea cómo se preocupan unos por otros, el amor, ¿verdad? Y eso tiene muchas expresiones, muchas maneras de verse. Muy bien, ¿alguien más? No sé si alguien estaba tratando de hablar a la vez. El testimonio, en general, el testimonio de la iglesia. Muy bien, la comunidad. Muy bien, el testimonio de la iglesia en la comunidad, cómo habla, ¿verdad? También debemos, o sea, ¿qué dice la gente de cómo nosotros bregamos y cómo la iglesia brega? Hay que seguir unas leyes y la iglesia viene y dice, no, pues mira, yo no lo voy a hacer porque nosotros somos iglesia de Dios y nosotros somos sin fines de lucro y eso no nos aplica a nosotros tenemos otra ley, otro rey que nos manda y hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Nos rendimos planillas y hacemos así que eso, ¿verdad? No es un buen testimonio. El liderato de la iglesia, como el testimonio del liderato de la iglesia, eso es otra cosa que debemos estar pendiente. Si la iglesia tiene un amor por el evangelio, por compartir el evangelio, por evangelizar, misiones, si sostenemos y ayudamos a otras personas que necesitan en momentos de necesidad, la iglesia debe tener un ministerio donde se ocupen de ministrar, de evangelizar y de ayudar al más necesitado. Cosas como esa ahí. Ajá. Y aunque parece no espiritual, pero también debe ser una iglesia que físicamente esté cerca de donde vivimos. Claro, sí. Usted sabe ¿sabes que cuando nosotros nos mudamos aquí, David siempre me dijo eso, me dijo, Miriam, la iglesia, olvídate de dónde vamos a vivir, dónde quede la iglesia. Él decía, porque fíjate, siempre vamos a terminar yendo a la iglesia, no importa dónde vivamos, pero la realidad es que mientras más cerca vivamos, pues sí nos ayuda a que se nos va a hacer más fácil ir más veces, ¿verdad? Y por ejemplo, pues nuestra iglesia tiene personas que viven a 1 hora de la iglesia, pues esas personas no pueden participar en muchas cosas porque, pues, por la distancia. Así que sí, que si queremos estar bien envueltos, pues sí hay que tratar de vivir lo más cerca que se pueda, Ok, vamos entonces a dejarlo de las razones incorrectas sin discutir, pero hay razones incorrectas para elegir. Dígame un ejemplo de una razón incorrecta para elegir una iglesia a la cual pertenecer. Miriam, cuando nosotros llegamos a Oviedo, no estábamos de ninguna iglesia y llegamos a la Bautista, que es americana. Y entonces, por medio de una hermana, que es una amiga mía, que fue a la escuela conmigo allá en Bayamón,
pues yo conocí esta iglesia. Ellas empezaron a venir aquí para y Eva, era una de ellas, venía para la célula. Ajá. Nosotros éramos miembros allá y Ricky era diácono, yo estaba en la cocina, no sé qué. Y por esa razón, y el calor de nosotros, los puertorriqueños, toda esa cosa como que nos jalaba. Pero tuvimos que ir en oración, no solamente que el Señor, porque éramos latinos, mis puertorriqueños, y nosotros nos sentimos wow. Claro. No solamente por eso, sino que nos fuimos en oración, entonces por eso nos cambiamos, claro. Estábamos aquí bien y nos recibieron muy bien, muy nice. No era lo mismo, pero tuvimos que orar para eso y así fue que nos fuimos a la iglesia muy bien, de Cristo. muy bien, pero muchas veces lo hacemos, no, qué chévere, porque son latinos, vámonos. Claro. Eso es muy buen ejemplo, Ana, que a lo mejor un criterio incorrecto o una razón incorrecta es que no es simplemente porque hablen mi mismo idioma, o sean de mi mismo país, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos, una iglesia hispana, pues a lo mejor la mayoría son o colombianos o costarricenses o dominicanos o del país que sean. Pues como son de esta gente, pues vamos para allá. No, eso sería una razón incorrecta de por qué escoger una iglesia. Muy buen ejemplo. Gracias, Ana. Muy bien, así que nada, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene, entonces, comenzamos con la sección 3, ¿verdad? Y vamos entonces a entrar, ya vimos la iglesia universal, ya vimos la iglesia local. Entonces, la semana que viene, si el Señor lo permite, pues entonces seguimos con la sección 3, la comunión. Ahí le puse la otra palabra, el compañerismo, ¿verdad? Eso es lo que se refiere, la comunión, no como Santa Cena, sino como el compañerismo, la coinonía. Así que nada, lo dejamos por aquí. Si el Señor lo permite, nos vemos entonces la semana que viene. Si usted tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, recomendación, queja, protesta, etcétera, pues estamos aquí a la orden. Por favor, comuníquense con nosotros. Las que están todavía en Zoom, escriban sus peticiones en el chat para estar orando por ellas. No se lo dije antes, pero si usted nos está viendo por YouTube y quiere que nosotros le acompañemos a estar orando por alguna petición suya, si la quiere decir, la puede expresar. Si no, pues también la puede dejar como una petición personal. Por favor, escríbanos y vamos a estar orando por esa petición. Todas las semanas estamos orando por distintas peticiones. Por todas nuestras peticiones las presentamos delante del Señor, aparte de las peticiones que sabemos que traemos como iglesia, como comunidad, ¿verdad? Pero también en este grupito pequeño, pues también tenemos nuestras peticiones y las compartimos unas con otras a través de email. Para que estemos toda la semana, las recordamos y estamos orando y las presentamos delante de la presencia del Señor. Sepa que usted no tiene que estar cargando con eso sola o solo, con su petición es suficiente, ¿verdad? Para llevarlo ante la presencia del Señor, pero la Biblia nos manda a estar orando unos por otros. Hoy mismo vimos eso desde la iglesia primitiva, se reunían y se congregaban y oraban unos por otros, así que queremos nosotros en obediencia a eso, cuente con que vamos a estar orando por su petición si nos la hace saber. Así que para dejarlo por aquí, nos vemos entonces la semana que viene, si el Señor lo permite. No se vayan las de Zoom, pero los que están en YouTube, pues nada, les amamos. Tienen tiempo todavía para aprenderse el versículo Hebreos 10 del 24 al 25 y la semana que viene continuamos con la lección 9. Si usted no ha tenido tiempo de ponerse al día, pues todavía tiene una semanita para hacerlo. Que el Señor les bendiga.